Ya. Bien, es un placer para la Fundación de Investigación y Desarrollo de la Universidad Simón Bolívar, Funindes USB, tener esta nueva conexión Funindes, donde conversaremos con Celso Ladera sobre las aplicaciones técnicas del láser y las fibras ópticas que han revolucionado áreas tan disímiles como la industria petrolera, la medicina y el espectáculo, entre otras. El profesor Ladera es licenciado en Física y Matemática, magíster y doctor en Física por la Universidad de Reading. Ha desarrollado sus líneas de investigación en óptica, física de láseres, óptica cuántica, interferometría, profe, después me dices qué significa eso, electromagnetismo, pulsos láser, ultracortos y física computacional. Cuenta con más de 100 publicaciones entre artículos científicos y libros y desarrolla labores de asesoría científica y consultoría a través de Funindes USB a organismos públicos y privados en sistemas basados en fibras ópticas y sus aplicaciones. Sé que quizás me quedo corta con esta mini presentación, pero acá le damos la bienvenida al profesor Celso. Bienvenida, profe. Gracias, buenas tardes. Muy complacido de que hagamos esta entrevista. Quiero comenzar no solamente por agradecerle a usted, sino también, y a Funindes, sino también mencionar que soy el director del Centro de Automatización Industrial, que es una unidad de gestión de Funindes desde hace varios años, y que ese centro fue creado ya hace 3 décadas por colegas que debo mencionar rápidamente: Miguel Colmenares, Máximo Alfonso, Ernesto Granado, y algunos técnicos de bastante calidad como Mauricio Marín, Camino Betancourt, que me han acompañado durante años en empresas comunes o en tareas comunes de investigación, de consultoría y de dictado de cursos sobre fibras ópticas y sobre láser. Así que bueno, un placer entonces para nosotros tenerte aquí, profe, acompañándonos un rato esta tarde. Pero no nos dejes con la duda, ¿qué es eso de interferometría? Interferometría es una de los fenómenos el área de la óptica que estudia el fenómeno de interferencia de la luz. Usted puede ver el fenómeno de interferencia de la luz cuando hace incidir sobre una superficie, por ejemplo sobre el piso, 2 haces de luz que provienen de un mismo láser. Yo quizás no se lo puedo demostrar ahorita, pero lo que ocurre cuando se superponen 2 haces de luz que provienen de una misma fuente de luz sobre una pantalla o sobre una superficie, es que se producen franjas de interferencia. La medición de esas franjas son como que si usted tuviera dibujado en el piso líneas paralelas o líneas circulares o líneas que tienen una cierta geometría, y la importancia que tiene es que midiendo la separación de esas líneas usted puede sacar información acerca de las fuentes que están produciendo ese patrón. Eso es lo que llamamos interferometría y es sumamente importante porque permite medir, hacer mediciones que son con una resolución grande y además de una magnitud muy pequeña, prácticamente micrométrica, del orden de un millonésimo de metro. Esa interferometría es muy importante, es un área muy importante de la óptica. Bien, ya aprendimos una palabra nueva en el día de hoy, o lo que como yo no sabíamos qué significaba. Sí. Profe, entonces te pregunto, que ahora que estamos hablando un poco de fibra óptica, de óptica, ¿qué son las fibras ópticas y cuáles son las principales aplicaciones que existen hoy en día? Bueno, una sola fibra óptica es un hilo muy delgado de cuarzo que tiene una estructura interna parecida a la estructura que tiene un lápiz con lo que escribimos. La diferencia es que no es de madera, está hecha de cuarzo y tiene en el centro cuarzo que es ligeramente distinto al cuarzo que lo recubre. Es decir, en una fibra óptica usted tiene
una vaina que es la cubierta exterior, y en el centro de esa vaina lleva el núcleo de la fibra óptica. El exterior de la fibra es lo que llamamos el revestimiento, y es el conjunto de las dos partes, el núcleo y el revestimiento, tienen dimensiones inferiores al diámetro de un cabello humano. Por el centro de la fibra, uno hace pasar luz proveniente de un láser o de un diodo emisor de luz. Esa luz entonces se propaga dentro de la fibra y es lo que nosotros explotamos para comunicarnos unos con otros a través de esa fibra óptica. Usualmente no lo hacemos con una sola fibra. Por ejemplo, el caso de los cables submarinos, cada cable submarino se conecta a una estación, digamos, en la costa de Perú, con una estación de comunicaciones que esté en la costa colombiana. Cada cable submarino de estos, o transoceánico, contiene múltiples fibras, cientos de fibras a veces. Así que por cada fibra cada fibra se convierte en un canal de comunicación. Y dependiendo de cómo usted module la luz que inserta en la fibra óptica, va a tener una señal. Y como puede modular con un alto ancho de banda, cada fibra óptica le va a soportar numerosos canales de comunicación. De ahí la importancia que tiene hoy en día. Usted se imaginará la revolución que ha causado el Internet está apoyada en el hecho de que tenemos un medio conductor de la información que se genera a través de Internet. Es decir, usted pone una página de su trabajo o una fotografía suya y la envía a sus amigos vía la Internet, lo que ocurre es que esa información de su fotografía o de su escrito es codificada por un modulador y finalmente es enviada a través de una fibra óptica desde donde está usted hasta donde está el receptor. Por supuesto que eso está codificado. Y la ventaja que tienen es que son de bajo costo, son realmente seguras, no producen ninguna descarga eléctrica. Usted no la puede hacer, no puede dañar la comunicación con una interferencia electromagnética desde afuera. Me refiero, por ejemplo, cuando usted de repente pasa con su carro por un sitio y empieza el radio de su carro, las cornetas de su radio a sonar, y usted deja de oír. Es porque probablemente cercano a donde está pasando, cerca de donde está pasando, hay una emisora o alguien transmitiendo una onda electromagnética que perturba la señal que hay en los alambres de cobre que forman el circuito de radio de su carro. Eso no ocurre con las fibras ópticas. Son muy seguras, son económicas. Imagínense que hay alrededor de 500 cables submarinos conectados hoy en día en el mundo entero. Cada cable de eso representa millones y millones de bits de información que están siendo transmitidos por segundo. El número de usuarios que se beneficia de este tipo de comunicación, evidentemente, monta a los miles de millones. Por eso que hoy en día, a través de los teléfonos, constantemente queremos mandar mensajes y programas o escritos a otros países y otros colegas o a la familia. Entonces, la cantidad de bits, la información que pasa por esos cables de fibra óptica es realmente gigantesca. Y ocurre con bastante seguridad, a un bajo costo, etcétera, etcétera, como yo le acabo de mencionar. Bien, profe, decíamos en la presentación que las fibras ópticas pueden ser utilizadas en la industria petrolera. Explícanos un poco eso. Sí, yo le voy a mencionar de las muchas que pueden usarse, le voy a mencionar dos resaltantes que hemos usado en Venezuela. Una es, por ejemplo, la comunicación entre un centro y entre un núcleo de información de producción de petróleo y una macoya, como llamamos en Venezuela, un conjunto de pozos petroleros localizados en una región definida del terreno.
Por ejemplo, en Venezuela usted va al estado Monagas y consigue, o el estado Suátegui y consigue que hay pozos petroleros, digamos, en una región de 20 kilómetros de radio. Cada pozo de esos tiene, por supuesto, su mecanismo de extracción, no es el tópico al cual nos vamos a referir, pero evidentemente el núcleo que controla esos pozos tiene que recibir información eléctrica que sale de los dispositivos que se usan en el pozo o de los sensores que hay en el pozo petrolero. Y a su vez, el núcleo que controla esa información, el centro, una oficina por supuesto ubicada en el centro de los 20 o 30 kilómetros de radio, manda información para que en el pozo petrolero ocurra algo. Por ejemplo, una cosa muy sencilla, llama por teléfono a uno de los técnicos que está en la boca del pozo y lo hace a través de una fibra óptica que comunica el núcleo con esos pozos. Esa es una aplicación sencilla. Una aplicación más refinada es el caso, por ejemplo, que se daba en Venezuela entre dos refinerías gigantescas que hay en el occidente del país, la refinería de Amguay y la de Cardón. Nosotros tuvimos la suerte de, por espacio de 2 años, de colaborar con la instalación del sistema de comunicación por fibra óptica que unía, que conectaba las dos refinerías y entrenando a los técnicos e inclusive a la gerencia para que manejaran el sistema de comunicación entre los dos centros refinadores. Se imaginará lo que es una refinería, que es un complejo industrial gigantesco. La otra aplicación es más sofisticada, pero es más interesante y es bastante moderna. Los pozos petroleros tienen, vamos a suponer, 2 kilómetros de profundidad en el subsuelo. Y es importante para la producción de petróleo conocer, por ejemplo, el perfil de temperatura que hay a lo largo de esos 2 kilómetros en el interior de la Tierra. No me refiero al interior en el centro de la Tierra, apenas son la corteza terrestre, 2 kilómetros. Pero hay un parámetro que es interesante conocer, es el perfil de temperatura o el perfil de presiones que se dan a lo largo del pozo, porque esos parámetros cuentan para la extracción del crudo, si el pozo funciona o no funciona, y cómo está funcionando. Una manera súper elegante es introducir una fibra óptica dentro del pozo. Usted dirá, pero eso es una locura, ¿cómo va usted a meter una fibra óptica dentro de un tubo de perforación de petróleo? Seguro que se va a dañar. Bueno, no, se protege la fibra y lo que ocurre en la fibra es que se le manda un haz de luz. La fibra está preparada para devolver señales a lo largo de ella mediante fenómenos no lineales de óptica. En particular lo que llamamos en óptica el scattering de Brillouin y el scattering de Raman. Son los apellidos de un científico francés y de un científico hindú que descubrió ese efecto. Le cuento lo que es el scattering. Cuando la luz del sol llega a la Tierra, llega primero a la atmósfera. Allí la luz incide sobre las moléculas de aire, oxígeno, nitrógeno, CO2, lo que haya en la atmósfera allá arriba, y la luz es dispersada. Esa luz es la misma, es dispersada y las moléculas no le cambian sus longitudes de onda. Sus componentes no se los cambian. Lo que es azul sale azul, lo que es rojo sale rojo. La diferencia es que el scattering de Rayleigh, así se llama, por el nombre de un científico inglés, Lord Rayleigh, es direccional. Y hacia la Tierra viene más luz azul y hacia afuera hay el scattering es más bien del tipo rojo. Por eso es que el cielo es azul. Ese es el scattering de Rayleigh. Pero hay en el cuarzo que forma la fibra óptica, ya les dije que están hechas de cuarzo, de vidrio de alta calidad, se produce scattering. Y se produce scattering de Rayleigh, pero también si uno prepara la fibra, prepara una fibra que tenga variaciones de índice de refracción a lo largo de ella, puede obtener señales de retorno que pueden ser de scattering de Rayleigh o scattering de Raman, y esas le traen la información sobre el perfil de temperatura y el perfil de presión o el perfil de esfuerzos mecánicos que está soportando la fibra. Eso es realmente muy avanzado.
Hace 4 años estábamos en eso, en el Instituto Venezolano de Investigaciones Petroleras, INTEVEP, pero la situación del país y luego la pandemia, pues, obligó a parar los trabajos que estamos haciendo. Por cierto que en Argentina hay unos buenos grupos que hacen investigación usando scattering de Brillouin y de Raman. Yo todavía estoy así como fascinada escuchando todo esto que para mí es un mundo totalmente nuevo, desde saber por qué el cielo es azul hasta conocer todos estos usos, desde el más sencillo hasta el más sofisticado que se le da a las fibras ópticas. Qué bonito, qué interesante saber siempre un poco más. Hay otros usos que tengo que recordarle. La fibra óptica desde 1970 en adelante se empezaron a usar en los endoscopios. Y usted hoy en día evidentemente conoce los gastroscopios audiolares, muy posiblemente algún familiar ha tenido le han hecho un examen con un gastroscopio desde la boca para ver el interior del estómago, o un laparoscopio para hacerle una operación en el abdomen, y tantos aparatos para examen óptico directo en el interior del organismo, por ejemplo a través en el útero de una mujer, o para observar cálculos en cualquier lugar, por ejemplo en la uretra, o cálculos en los riñones. Usted puede utilizar fibras ópticas. En particular, los endoscopios son interesantísimos porque no están hechos con una sola fibra óptica, sino con haces de fibra óptica, paquetes de fibra óptica. La mitad de ellos se usan para iluminar y la otra mitad para recoger la imagen. El gastroscopio que le introducen por la boca a los pacientes es un tubo que contiene un haz de fibras ópticas. Parte de ellas llevan luz desde fuera. Usted acerca una lamparita, bueno, no es una lamparita cualquiera, pues en la punta, el médico que utiliza el gastroscopio, ilumina por una lente, con ayuda de una lente, las fibras que conducen luz hacia el estómago, y luego la luz ilumina las paredes del estómago y la imagen se recoge por el resto de las fibras ópticas y es llevada hasta el visor. Esos endoscopios, por supuesto, hoy en día son vitales para la medicina y para la salud humana. Sí, así es, profe. Entonces ya vemos que hay un uso importante en la industria petrolera, hay un uso importante en la industria médica o científica. Ahora, profe, te pregunto sobre los láseres, que sé que se han usado en espectáculos y uno los ve y son esos colores bonitos y toda esa ilusión que se hace en estos eventos públicos, en estos espectáculos. Pero te pregunto, ¿qué otras aplicaciones importantes para la humanidad y las investigaciones científicas tienen los láseres? Bueno, empezando por la misma comunicación con fibra óptica. Es frecuente que la fuente de luz que se utiliza para comunicaciones con fibra óptica sea un láser semiconductor. Tiene que ser un láser semiconductor porque tiene que ser una cosa chiquitita para que pueda acoplarse al extremo de una fibra o de un haz de fibra. Es decir, usted no puede pretender con una lámpara grandotota acoplar la luz de una lámpara de tungsteno o un bombillo muy grande. Va a poder meter luz dentro de la fibra, pero evidentemente no la va a poder controlar. Entonces lo que se usa normalmente son LED semiconductores chiquiticos, como los LED que ahora se usan en los bombillos. Los bombillos de luz blanca ahora ya han dejado de ser de tungsteno, ¿no? Y usted ve lucecitas así. Si quita la capa blanquecina, ve que hay una cantidad de lucecitas blancas, que son los LED encendidos. A veces, en lugar de LED, es muy frecuente, no a veces, sino que es muy frecuente que la luz que insertamos en las fibras ópticas para comunicarnos sean hechas la fuente de luz que se utiliza son láseres semiconductores. Pero aparte ya por ahí es bastante claro que los láseres tienen una importancia tremenda, puesto que sin los láseres semiconductores, las fibras ópticas no tendrían la utilización que tienen hoy en día. Pero yo le voy a nombrar algunas otras aplicaciones que le pueden llamar la atención.
en la década de los 80 y 90, en los juegos de béisbol de Grandes Ligas, detrás del bateador aparecía siempre un señor con una especie de linterna que apuntaba hacia el pitcher, y entonces enseguida decía que la velocidad de la pelota que había lanzado el pitcher eran 90 millas o 96 millas, etcétera, etcétera. Lo que él tenía en la mano era un dispositivo láser que emitía radiación hacia la pelota y le medía no solamente la velocidad, sino el alcance. A medida que la pelota avanzaba hacia donde estaba el bateador, se la medía. Igualmente usted lo puede hacer con una pelota de fútbol. Si en donde esté el arquero pone un dispositivo un dispositivo láser que emita la radiación láser, y en ese mismo dispositivo usted tiene un detector para ver la onda que rebota de la pelota de fútbol. Entonces usted puede decir, la pelota fue pateada a 120 millas por hora o algo por el estilo. Pero eso usted lo puede hacer con las nubes, con el terreno, con lo que se mueva. Entonces hay un dispositivo que se llama LIDAR. LIDAR es el acrónimo por un sistema láser que produce imágenes, dice cuál es la distancia a donde esté el objeto del cual la onda de luz rebota. Es decir, es un sistema que es maravilloso. O sea, usted con un avión le pasa por encima a los glaciares de los Alpes y utiliza un LIDAR y puede ver inclusive cómo el glaciar se está derritiendo. O puede tener una idea de cuál es su estado ahorita y pasa dentro de 6 meses y con el mismo aparato LIDAR desde el avión ve el mismo glaciar y entonces puede descubrir cuánto se ha perdido del glaciar en los últimos 6 meses o algo por el estilo. El LIDAR es una técnica fabulosa y su fuente de luz es un láser. Pero le voy a nombrar otra de nuevo en medicina. Usted puede usar un granate hecho en forma de una velita de torta muy chiquitica. El granate, lo que usted conoce como una piedra preciosa. Si esa piedra preciosa se la cría en un laboratorio, porque hay laboratorios, fábricas que producen estos cristales, y lo dopa con itrio, y además lo dopa con el elemento químico llamado olmio, usted puede con esa velita de torta incorporarlo en una cavidad láser y tiene un láser de olmio, perdón, un láser de itrio, de jack, así lo llamamos, Yttrium Aluminium Garnet. Garnet quiere decir granate. Itrio es Yttrium aluminio, o sea que ese granate tiene aluminio y tiene itrio. Si además añade olmio, ese olmio produce una luz de una longitud de onda y a un batiaje tal, por ejemplo 60 milivatios, que es capaz, insertado con una fibra óptica dentro de su organismo, por ejemplo si es un hombre cerca de la próstata, es capaz de romper, ablatir los cristales o cálculos que pueda tener la persona y que le impiden orinar en forma normal. Igualito lo puede hacer con los riñones. Es decir, un láser de jack dopado con olmio tiene una aplicación fundamental y hoy en día son comunes, bueno, son tratamientos costosos, pero son comunes a lo largo y ancho del mundo. ¿Qué más puede hacer un láser? Bueno, tiene aplicaciones militares. Yo he participado en algunas de ellas y, por supuesto, no las quiero nombrar porque, evidentemente, yo prefiero hablar de las aplicaciones que favorecen a la humanidad y no las que probablemente sirven para destruir a poblaciones enteras o algo. Pero, evidentemente, usted puede utilizar un láser, por ejemplo, y montarlo en la punta de un avión. Un láser infrarrojo, por cierto, son de jack, y lo pulsa y lanza un pulso de luz hacia el terreno, y la radiación que rebota del terreno le permite a usted identificar blancos militares. Esas son unas aplicaciones que hoy en día usted puede hacer. Pero fíjense que usted puede usar también el láser para saber a qué distancia está la luna. Usted lanza un pulso de luz láser hacia la luna y ve el rebote, mide el rebote y puede saber a qué distancia está la luna en este momento. Son muchísimas las aplicaciones. Acuérdense que se pueden hacer operaciones de córnea, de la córnea con ayuda de láseres. Entonces, comunicaciones,
las aplicaciones médicas, las aplicaciones en la industria petrolera, porque son las fuentes de luz que se usan para los enlaces de fibra óptica. Y luego las aplicaciones para identificar la formación de nubes o el desplazamiento de las nubes con un líder o las perturbaciones que se producen sobre un terreno por la vegetación o por la erosión. Son numerosísimas las aplicaciones. Evidentemente que hoy en día usted puede hacer con los láseres muchas otras cosas. Una de las aplicaciones más agradables es que para leer sus CDs en su casa, sus CDs musicales, usted utiliza un lásercito. El lásercito pega de las pistas del CD y devuelve la información codificada hacia arriba. Hay un pequeño dispositivo que parte la luz que sale del láser en 3 haces, como que si fueran 3 dedos, el índice, el medio y el anular, y el medio pega del centro donde está grabada la música y rebota. Y entonces el dispositivo electrónicamente lee la música que está grabada en el CD y los 2 haces laterales hacen que sus rebotes mantengan el haz de luz del centro sobre el canal que tiene la música. Porque evidentemente que si usted golpea el CD, puede bailotear con el golpe, pero el CD debe seguir sonando bien, a pesar de que usted movió el aparato. Y la manera es controlando con los 2 haces laterales. Entonces las aplicaciones del láser, no solamente en espectáculos, son agradables, sino nos permiten el esparcimiento de la música digitalizada, como nunca se había hecho. Fabuloso, fabuloso. Profe, sé que Funindes tiene asesorías en muchísimos temas interesantes, pero te pregunto, ¿ha logrado Funindes realizar cursos y consultorías sobre aplicaciones de láser y fibras ópticas en actividades industriales, bien sea para Venezuela o para cualquier parte del mundo? Sí, fundamentalmente lo hemos hecho en Venezuela. Les cuento que cuando se establecieron las primeras cableras, como le llamamos nosotros, las compañías de cable en Venezuela, casi todo el personal técnico de esas empresas, una tras otra, llamaron al Centro de Automatización Industrial. Y luego, por supuesto, a través de Funindel hicimos las contrataciones para poder entrenar a esos técnicos y lo hicimos durante casi 10 años. Claro, una vez que las empresas tendieron sus cables a lo largo y ancho de las urbes del país, de las ciudades principales del país, evidentemente tendido el cable, ya lo que quedaba era el cable de fibra óptica, lo que quedaba era simplemente velar por su mantenimiento y su protección. Por ejemplo, hoy en día es frecuente que en los países se roban los cables de fibra óptica creyendo que tienen cobre. Y entonces perturban las comunicaciones de los hogares y de las ciudades. Pero realmente ya la mayoría de las redes interurbanas están tendidas, e inclusive en las redes que hay internas en las instituciones de investigación o en las propias universidades. En la Universidad Simón Bolívar hay comunicación por fibra óptica hasta la base de los edificios. Entonces, la Funindes, a través de las unidades de gestión, ha tenido la oportunidad no solamente de entrenar a los técnicos que instalaban, inclusive se les enseñó cómo acoplar fibras, cómo poner conectores, etcétera, etcétera, para que pudieran instalar las fibras interurbanas y locales dentro de la ciudad. Encima de eso, tuvimos la suerte de, por ejemplo, a mí me tocó la experiencia hasta el 2016, estuve yo en el oriente del país durante varias oportunidades trabajándole a una empresa cuyo contrato era precisamente el control de pozos petroleros desde un centro controlador. Y había que calcular, por supuesto, las pérdidas del enlace desde donde estaba el centro hasta donde estaban los pozos. Es decir, si los kilómetros que habían de fibra iban a atenuar la señal, cómo tenían que, si usted iba a conectar un repetidor, dónde lo tenía que conectar, colocar. Y eso se hizo durante unos cuantos meses en el 2016 para una empresa privada que a su vez era contratista de la empresa petrolera nacional.
Pero ya antes le había mencionado que en los años finales de los 90 tuvimos la suerte de tener contratos de consultoría con, con los trabajos que se hicieron en los dos grandes centros refinadores en el occidente del país que ya mencioné, Amuay y Cardón. Aparte de eso, hemos tenido la oportunidad de asesorar hoy en día con el crecimiento de la Internet. Usted mismo creo que en Argentina yo veo que es muy frecuente ver los anuncios. Le ofrecemos tal servicio de Internet, tantos megabytes, etcétera, etcétera. Usted a diario lo ve en la radio, lo oye en la radio o lo ve por televisión. Entonces, hoy en día están empezando otra vez y han llamado ya varias veces para hacer pequeñas consultas sobre la instalación de esos sistemas de comunicación más limitados dentro de las ciudades o dentro de un grupo pequeño de ciudades para explotar la conectividad mediante fibra óptica para la internet y para los cables de películas de las compañías de hoy en día que son tan famosas, no las voy a nombrar, pero todos esos servicios hoy en día están siendo servidos con la ayuda de fibras ópticas y es posible que dentro de poco, por lo menos en Venezuela, cuando se reactive más la economía, se está reactivando en este momento. La economía venezolana ha estado muy deprimida durante casi 11 años. Entonces, tengamos la oportunidad de volver a tener un trabajo intenso en el área de comunicaciones con fibra óptica y con láser. Así que bueno, FUNINDES, la Universidad Simón Bolívar, siguen abiertas no solamente a Venezuela, sino también en cualquier parte del mundo que se necesiten consultorías y asesorías, no solamente en el tema de fibra óptica o de láser, sino seguramente de un montón de temas más que pueden apoyar con mucho conocimiento, con mucho estudio, investigación, experiencia a quien lo necesite. Está el área, por ejemplo, de control distribuido usando fibras ópticas, que se la voy a mencionar después con la próxima pregunta que te voy a hacer. Sí, justo, profe, ya vamos a la última pregunta. Mira qué interesante ha estado esta tarde, o por lo menos para mí, porque me has regalado un montón de información muy útil y fabulosa que desconocía. Te pregunto, profe, ¿cuáles son las aplicaciones más resaltantes de la óptica moderna en el presente siglo? Es una pregunta fascinante y la respuesta es aún más fascinante. Voy a comenzar por una de mucho impacto, pero que evidentemente no va a ser la parte fundamental de mi respuesta. Le voy a mencionar, por ejemplo, el famoso telescopio que está ahorita viajando hacia la Luna o hacia un lugar cercano a la Luna, el famoso James Webb telescopio espacial. Ese telescopio va a funcionar con un espejo especial que va a captar ondas infrarrojas que van a provenir, ondas de luz infrarroja que van a provenir desde los lugares más remotos del universo, tan lejanos que corresponden a la época en que el universo se formó. Por supuesto, ese telescopio es un aparato óptico y es no le puedo describir la maravilla tecnológica que es ese dispositivo, pero es un dispositivo sensacional y es un telescopio, es un dispositivo óptico. Va a captar ondas de luz en el infrarrojo. Los detalles usted los puede ver en Wikipedia, las características y lo interesante que es ese aparato. Estamos pendientes, toda la humanidad, estamos pendientes de que tenga éxito. Pero evidentemente hay muchísimas otras aplicaciones. Ya le hablé de algunas aplicaciones médicas, resaltando, por ejemplo, el caso de los láseres y los sistemas ópticos que se usan para la ablación de cálculos en algunos lugares de los órganos internos del cuerpo humano. Pero están otras aplicaciones sensacionales que llaman la atención. Albert Einstein, para cerca de 1930, predijo que existían lo que se llaman ondas gravitacionales. Y le voy a decir lo que es una onda gravitacional. Usted ha visto las ondas que se forman en la superficie del agua de mar, las conocemos. Usted agarra una ponchera, la pone plana y le mete un lápiz en el centro y ahí está el lápiz y usted ve las onditas
que se forman muy bonitas, que salen del centro para la periferia de la ponchera de agua. Esas son ondas mecánicas en agua. Nosotros estamos sometidos a la fuerza de gravedad. O sea, que usted un lápiz lo suelta y la gravedad de la Tierra la trae hacia el centro de la Tierra. La Tierra está presa en la gravedad del Sol. Por eso es que damos vueltas alrededor del Sol, una por año, el movimiento de traslación de la Tierra. Si usted se monta en una montaña rusa, usted baja y sube, el carrito sube y baja, y no sé si lo ha sentido, cuando el carrito baja, usted siente como que algo en el estómago, y luego cuando sube, lo que está pasando es que se está moviendo en un sistema, tiene un movimiento tal que le permite a su organismo sentir las variaciones de la gravedad. Ahora imagínense lo que significa que algún cuerpo celeste muy lejano a la Tierra produzca esas ondas, que haga que la gravedad que llega a la Tierra desde otro sitio muy lejano oscile. Entonces usted sentiría que una sensación en su cuerpo similar a la que sentiría en una montaña rusa. Esas ondas gravitacionales son muy débiles y hace apenas 4 años que por fin las pudimos detectar, y lo hacemos con un interferómetro láser. Uno de ellos está ubicado en Luisiana y se llama LIGO, y está basado imagínense, es un interferómetro que tiene 2 brazos. Un brazo tiene 4.8 kilómetros de largo. Ese interferómetro es una gran aplicación y es un hito en el crecimiento del conocimiento de la ciencia, del conocimiento que se desprende de la ciencia. Nosotros, evidentemente, disfrutamos además de la óptica de muchas maneras. Hemos mencionado el caso del espectáculo público con los láseres, con las emisiones de luz, pero recuérdense que nosotros dependemos, por ejemplo, hoy en día de dispositivos basados en óptica para poder ver el virus o a las variantes del virus que hoy en día nos ataca a la humanidad. Entonces necesitamos microscopios que están basados en electrónica, pero que fundamentalmente funcionan con ondas y que no funcionan cuánticamente, funcionan con ondas electromagnéticas clásicas, de tal manera que esas son aplicaciones que están, digamos, permitiéndonos a nosotros no solamente revolucionar nuestro conocimiento y nuestra tecnología, que a la vez va a modificar nuestro estilo de vida. Hay que esperar, usted sabe que el uso de una tecnología tarda 20, a veces 30 años en llegar. Fíjense que los láseres aparecieron en el 1960, 70, y no había ningún lector de CD de música. Y para el año 2000 ya teníamos lectores de CD. Y hoy en día usamos los láseres para muchas aplicaciones. Todo ese proceso de crecimiento en la óptica va a generar dentro de unos 20, 30 años un salto tecnológico enorme que esperemos que beneficie a la humanidad. Bueno, profe, gracias por esta tarde de cátedra, por esta tarde de traernos toda esta información fabulosa, por compartir con nosotros y con las personas que seguro nos van a ver luego en esta publicación que vamos a dejar en las redes de FUNINDES. De verdad que un placer haber estado contigo compartiendo hoy. Déjeme, antes que se despida, se me olvidó que quería mencionar algo. Usted conoce las llamadas peonzas, en Sudamérica las llaman peonzas, en Venezuela los llamamos trompos, con los que juegan los niños. Es una pieza de madera con una punta metálica que le enrollamos un cordel alrededor y lo lanzamos hacia el piso, alando el cordel. La peonza o el trompo giran y se depositan en el piso. Si usted lo hace, usted ve que el trompo al principio queda parado, girando verticalmente, pero se inclina, y luego cuando se inclina empieza a bailotear. Ese proceso de bailoteo se llama precesión, es un fenómeno mecánico muy bonito de observar. Si usted agarra el trompo y no lo hace girar y pone el trompo, ¿sabe lo que ocurre, no? El trompo inmediatamente se voltea y cae. Pero si está girando, se rehúsa a caer. Bueno, ese movimiento así se llama giroscópico, se puede hacer, se puede medir
con fibras ópticas. Los aviones comerciales y todos los aviones, jets hoy en día, tienen instalado en su interior giróscopos que están hechos de carretes de fibra óptica. Y esos carretes de fibra óptica son alimentados con láser. Y cuando uno mide la señal que sale de los extremos de la fibra óptica, uno puede investigar si la nariz del avión está inclinándose o si la nariz del avión está yendo por la derecha. Los tres movimientos direccionales que tiene el avión en el aire. Y eso se conecta con detectores, se conecta al computador del avión, de tal manera que el piloto puede tranquilamente saber qué está pasando con el avión, o inclusive dejar que el sistema electrónico maneje el avión basándose en el funcionamiento del giróscopo de fibra óptica. Casi nada, me encanta esta conexión Funindes de hoy porque la pueden escuchar desde niños pequeños que van a aprender un montón de cosas de las que aquí se hablaron, hasta personas más grandes que seguramente puedan querer tener un conocimiento más a fondo de los temas de hoy. Así que, profe, muchísimas gracias por estar en Conexión Funindes, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y bueno, las personas que nos están viendo, esperemos que disfruten tanto esta entrevista como la hemos disfrutado nosotros y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en LinkedIn, estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Instagram como Funindes USB. También tienen nuestra página que es www.funindes.com, donde pueden encontrar información de este tipo y de mucha otra, además de cursos, diplomados y por supuesto consultorías y asesorías como de las que hoy estábamos hablando. Profe, los últimos minutos son tuyos. Bueno, simplemente debo agradecerles la invitación y esta oportunidad maravillosa. Es maravillosa en doble sentido. Primero, porque me permiten difundir las capacidades tecnológicas y científicas que tenemos en la Universidad Simón Bolívar, que pueden ser contratadas a través de Funindes. Y por otro lado, es el agradecimiento por esta ventana que nos permite, como usted acaba de decir, enseñar, tratar de difundir la ciencia, que es una de las grandes misiones que tenemos que cumplir los profesores universitarios y científicos. Muchas gracias. Gracias, profe. Bueno.